Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Estamos ya en el tercer día de estos intensos encuentros internacionales. Muchas gracias. Bueno, voy a ser rápida, pero no puedo evitar agradecer de nuevo a las organizadoras, a Asun y a Cristina, por estos 3 días tan interesantes. Y queríamos hoy terminar este encuentro, pues de nuevo, hablando y haciendo un diálogo con las protagonistas, ¿no? Con los testimonios, y introduciendo el tema del arte también en la transición, porque nos parecía que era fundamental también interesarse por otros espacios que no son solo los partidos políticos o los sindicatos, donde las mujeres tuvieron una fuerza fundamental en los años 70, pero también otros espacios muy masculinizados, como puede ser el mundo del arte, como puede ser el cine, el mundo del dibujo, el cómic, donde tradicionalmente las mujeres habían estado presentes, pero muchas veces en roles secundarios o invisibilizadas, y cómo también van a ocupar estos espacios. Además, como hemos visto a lo largo de estos días, a través de las imágenes, de las fotografías de fotógrafas como Pilar Aymerich, Colita, de los carteles, todas estas productos culturales, estos testimonios sirven también para construir la memoria feminista, ¿no? Como decía Dolors Marín el otro día, si nosotras no nos representamos, no nos representa a nadie. Por lo tanto, también se está construyendo un archivo feminista con todas estas imágenes. Y nos parecía, por lo tanto, fundamental dialogar con mujeres que van, en muchos casos, como Cecilia Barriga, como Mariel, que van a unir feminismo y profesión, y por lo tanto van a confluir, y la profesión se va a convertir también en un arma de lucha, en una manera de subvertir los roles de género y de captar la movilización social que se va a dar en los años 70. Y por lo tanto, bueno, nos parecía muy interesante terminar con esa confluencia de arte, activismo en las transiciones. Claro, y de hecho fue un gusto para nosotras ver que el arte también tenía su espacio en este coloquio, ¿no? O sea, a través de la película de Paloma o del concierto de ayer, o sea, también son otras maneras de generar memorias, en el caso del documental de Paloma, de sacar del olvido a Dulcinea. O sea, creo que son contribuciones muy importantes que se inscriben en una línea de trabajos de mujeres artistas que conectan, como lo has dicho Claudia, su mirada con también pues la necesidad de mostrar, de representar, de recuperar la memoria de las mujeres. Y luego, pues estas dos invitadas también nos parecía súper pertinente que nos aportaran su testimonio en el marco del proyecto, puesto que también tienen esa dimensión, trayectorias vitales marcadas por el exilio, esa dimensión transnacional, ¿no? A través de trayectorias, pues, trayectorias vitales que empezaron en América Latina, en Argentina, en Chile, y que luego se desempeñaron en otros países, en España, en el caso de Mariel, y Cecilia nos va a contar de todos sus viajes, pero está radicada en Madrid y de allí se ha recorrido unos cuantos países en el marco de su trabajo y para desarrollar su obra. Yo creo que eso es importante porque, claro, como lo dije ayer, o sea, llegaron de países que en los años 60, 70 eran sociedades mucho más liberales que la sociedad española del tardofranquismo. Y claro, o sea, de repente, o sea, sabemos de las olas de dictaduras que marcaron sus dos países en una cronología bastante similar, o sea, bueno, con pequeño desfase, pero esa década de los 70, y llegaron pues a una España que estaba en pleno bullicio, en plena transición, iniciando un proceso de transición, momento de gran convulsión social, o sea, con el final de esa larga dictadura. Y creo que estos viajes también de ida, de vuelta, el doble sentido, la forma en la que percibieron y captaron estos cambios que se vivían en la sociedad en general y que vivían las mujeres, pues es
muy pertinente que nos compartan sus impresiones. Así que, sin más, las vamos a presentar brevemente y luego ya les dejaremos que nos cuenten, que nos compartan su visión y su experiencia. Sí, a través de un diálogo entre las cuatro y luego, por supuesto, con las personas asistentes. Entonces voy a presentar a Mariel Soria, que nació en Argentina y que va a transcurrir su infancia también en unos momentos muy convulsos en Argentina, que ella nos contará entre transiciones, dictaduras y momentos muy dispares. Entonces, bueno, ella como joven, como niña, como adolescente, va a vivir esos momentos de convulsión en Argentina y en los años 70 huye de Argentina justamente en el 75 y llega a España, encima, si no me equivoco, en el 8 de marzo. Sí. O sea, que también, qué fecha tan señalada, el 8 de marzo de 1975 aterriza en Barcelona y allí va a entrar en contacto, bueno, en Argentina ya había, ella estudia en el Instituto de Directores de Arte, se va a formar con dibujantes como Alberto Breccia, va a tener, ¿no? Y va ya a trabajar en los años 60 ya como dibujante infantil, también en la animación, es decir, que ya tiene una trayectoria profesional bastante consolidada en Argentina y cuando llega a Barcelona, como nos contará, va a empezar a participar en toda la contracultura, los grupos. Y en Barcelona va a crear el colectivo de historieta y una publicación muy famosa, Trocha Troya, y a partir de ahí pues va a desarrollar toda su actividad. Uno de sus trabajos más conocidos es su trabajo primero en Contactos y luego ese personaje de Mamen, que va a adquirir, bueno, un protagonismo propio y que vas a desarrollar primero junto a Andreu Martín y después junto a Manel en El Jueves hasta el 2011, ese personaje de esa chica adolescente libre, con ese pelo, con esa melena roja, pelirroja, enorme, que la envolvía y que es un personaje muy interesante porque es una mujer libre, divertida y que asume una sexualidad fuerte y sin complejos y bueno, vas a tener una trayectoria en la prensa de adultos, El Víbora, El Papus, en la prensa catalana y también es, por supuesto, se me olvidó decirlo, diseñadora de vestuario de teatro y también has trabajado para el teatro y sigues trabajando, así que nada, una trayectoria muy dilatada y muy interesante y también eso viviendo todos los vaivenes políticos de Argentina y de España. Muy bien, y en esta mesa tenemos también, contamos con la presencia de Cecilia Barriga, que es artista audiovisual, guionista y directora hispano-chilena, una de las pioneras en el videoarte en España en los años 70. Cecilia ha sido y sigue siendo la retratista del movimiento feminista desde hace más de 40 años y también de otros movimientos sociales. Está afincada en Madrid desde finales de los 70. Ella pues aterrizó, como lo dijimos, desde su Chile natal en una España que estaba ya liberándose del corsé, ¿no? de los 40 años de dictadura, casi 40 años de dictadura, y que estaba despertando un poco de ese largo periodo de oscurantismo y de represión, ¿no? El primer vídeo de Cecilia salió en el 82 y se titulaba Entre actos. Allí habla de masturbación feminista, lo que supuso un choque para la sociedad y la moral de la época, ¿no? 2 años después, en el año 84, realizó un documental titulado Alcobendas puede ser un nombre de mujer y con ese documental recibió el Premio Nacional de Vídeo del Instituto de la Mujer, que era muy joven por esos años. A partir de ese momento, pues una de las constantes del trabajo de Cecilia ha sido la representación de las identidades sexuales más allá de lo normativo, el lesbianismo, la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, y ha realizado numerosos documentales para la televisión pública española, como por ejemplo El Camino de Moisés, que salió en 2003, donde cuenta el recorrido de un chico trans, y también con su cámara ha captado pues, los momentos más agildos del movimiento feminista y de los movimientos sociales en España, como por ejemplo el 15M. Ha pasado también largas temporadas en Estados Unidos, donde también ha realizado algunos de sus trabajos, y pues un país que también le ha permitido nutrirse de la práctica queer y de otros feminismos como el chicano o el feminismo negro. Yo creo que todos sus viajes y experiencias, nos lo contará ella mejor que yo, y el uso de diferentes formatos y géneros, videoarte, videodocumental o ficción, han dado pues, como resultado un trabajo prolífico, fructífero, dinámico y pues nada mejor que ella misma para contárnoslo. ¿Empiezo yo?
Sí, pues sí, si quieres decir esa la idea, vamos, o sea, que sea teatro, pero bueno, eso que luego te haremos unas... Vale, bueno, muchas gracias y gracias por madrugar y estar aquí en esta mañana de final y de cierre de fiestas. Y sobre todo agradecer a la universidad el esfuerzo que hace al tratar de encontrarnos a crear pensamiento colectivo en momentos en que a veces es difícil, ¿no? Ah, perdón. Vale. Bueno, he dado antes las gracias, resumo. Escuchando el currículum, que siempre me pasa, cuando lo escucho, siempre digo quién es esa persona. Siempre tengo una sensación como de desdoblamiento, porque pienso que nunca somos muy conscientes de lo que vamos haciendo. Yo en realidad hago y sigo inmediatamente haciendo una cosa siguiente, entonces no tengo mucha perspectiva de mi propia historia, ¿no? A nivel de la creación. Pero sí quiero decir, en este caso, que es cierto que es una acumulación de obras muy guerrilleras, muy de sobrevivencia. Yo soy una artista que considero que practico el arte feminista en el sentido más básico, que es precariedad, autoproducción. Estoy muy fuera de los sistemas industriales del arte, porque las veces que he querido estar dentro del sistema industrial del arte, hay que dejar de ser feminista en muchos sentidos, porque hay que entrar a la competitividad, a un montón de actitudes y roles muy patriarcales que a mí me molestan. Yo hice 2 experiencias de trabajo en el cine industrial y en la televisión y la verdad es que me horrorizaron como manera, como lenguaje incluso empresarial, ¿no? Una de las experiencias que tuve, y me salto un poco la cronología, fue cuando produje y hicimos la película El Camino de Moisés, que fue uno de los primeros documentales que se emiten en televisión española en profundidad sobre el tema de la transexualidad, que se presenta al programa de Documentos TV, y me acuerdo que una de las cosas que más me violentó fue que cuando estábamos vendiendo al equipo de Documentos TV el proyecto, fuimos 2 personas a venderlo, una amiga y yo. Mi amiga era súper femenina en el sentido muy moderno, una chica moderna con todos los elementos de cuerpo, de físico, muy bonita, linda, así como muy chica. Y yo un poco como soy ahora, pero más joven. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el director del programa, no lo voy a nombrar porque, ¿para qué? Toda la reunión la miró a ella. Yo no existía. Y yo era la que traía el proyecto. Y mi amiga era la que hacía la venta del proyecto, ¿no? Y la cuestión de la producción. Entonces, ya ese tipo de estilo, ¿no? De no pertenecer al código, digamos, al prototipo de concepto de la feminidad clásica, pues ya te hace estar siempre en un margen. Y de estar de ese margen te da ciertas libertades, ciertas licencias, y yo siempre lo he defendido como opción, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento la pregunta fue, bueno, ¿y este personaje, a ver, tiene pene o no tiene pene? Esa era la pregunta del director del programa para considerar que la película, en tanto que desveláramos en el documental si era un personaje con pene o no, era importante hacerlo. Entonces fueron experiencias que para mí, de alguna manera, me encaminaron a tomar la decisión de situarme absolutamente desde el arte feminista libre, y que si llego a las consecuencias de estar en los espacios de reconocimiento, será por consecuencia de que la propia obra me lleva allí, pero yo no me voy a sacrificar nunca en ese juego absolutamente machista, absolutamente patriarcal, que además lo ejercen muchas mujeres que trabajan en estas industrias, ¿vale? Desde ahí, todo mi trabajo es autogestión. Yo vivo con mi cámara, la cámara para mí es como un bolígrafo. Desde el momento que se genera esta nueva tecnología pequeña, soy absolutamente feliz porque al principio yo pude hacer cine solamente cuando había alguien que te prestaba una cámara. No era posible siendo una estudiante de cine pobre como era yo, porque era migrante, no tenía dinero, no tenía familia que me comprara un 8 milímetros ni nada, pues teníamos que hacerlo con lo que nos dejaban, ¿no? Y toda mi primera obra es préstamo de cámaras que sacábamos en la facultad, amigos que tenía, etc. Entonces,
esta convivencia entre ser pobre, ser feminista, de práctica feminista, ser migrante y ser disidente del formato convencional de la representación de la feminidad y de la sexualidad, me ha situado en un camino que me ha llevado a vivir las experiencias más bellas como creadora y como documentalista. Lo único que quiero agregar a lo que has dicho es que yo no pude empezar a hacer cine hasta el año 82. O sea que en los 70 yo no lo pude grabar, porque había que tener dinero, porque había que tener cámaras de 16 milímetros, porque no podías montar como ahora, que montas en un teléfono. Entonces, digamos que mi carrera empieza cuando ya empiezo a tener un dinerito para poder hacer. Y es verdad que mi primera película se llama Entre Actos, y es la típica primera película que hacemos cuando empezamos a hacer cine, que es tu compañera, en este caso mi compañera de piso, que era una amiga, el otro amigo que te deja la cámara, y es todo doméstico, lo hacemos en mi casa, en fin. Y en ese momento a mí había una cosa que me había impresionado mucho cuando llegué de Chile a España, y era el nivel de represión de la sexualidad en las mujeres en este país. El no poder expresar la sexualidad con una especie de naturalidad, sino que era todo recoveco, tanto en el mundo hetero, en el mundo lésbico y incluso en el propio cuerpo. Me acuerdo que había discusiones como que todavía no se sabía dónde estaba el clítoris. En esa época llegué yo a España. Entonces consideré que mi primera obra era sobre la masturbación, porque consideraba que era la primera arma de destrucción masiva que tenemos en nuestras casas. Así empecé. Pues, Mariel. Gracias. Bueno, yo en Argentina, a nivel profesional, he vivido todas las transiciones del mundo en Argentina porque después de un gobierno militar había un periodo muy corto de semidemocracia, otro golpe militar y así fue transcurriendo mi vida. Pero en un momento dado, perdón, en un momento dado apareció una figura que es absolutamente olvidada en Argentina y históricamente prácticamente no existe y fue una persona muy importante, era un hombre, Arturo Illia, que ejerció la presidencia de Argentina durante 3 años, entre el 63 y el 66, y en un periodo y fue derrocado evidentemente por un golpe militar brutal que acabó con toda la energía que él había puesto en abrir Argentina al mundo de la educación, del arte. Es un hombre que elevó el nivel de aportación económico del Estado para la educación del 15% que existía cuando él asumió la presidencia al 25%. No, del 12% al 25%. Al 25% para educación únicamente, y eso implicaba dotaciones a universidades, apoyo a las artes de todo tipo, la educación absolutamente cuidada. Bueno, fue una maravilla y pude vivir y disfrutar de ese periodo, que fue cuando hice mi incorporación al mundo laboral. Yo dibujaba desde que nací, creo, dibujaba en las paredes, pero no era consciente de que era para mí tan importante como respirar prácticamente. El dibujar era una cosa natural, que salía por donde fuera. Pero cuando tocó trabajar
incorporarme al mundo laboral, lo hice no con la intención de ser dibujante, pero sí escogí una escuela donde enseñaban publicidad y prometían que sería la solución de mi vida. Me puse a estudiar una semana en esa escuela, hubo una decisión, un grupo de profesionales muy importantes, entre ellos Alberto Breccia, se unieron en cooperativa y montaron una escuela que estaba alejada de las intenciones de la Panamericana de Arte, que era un monstruo absolutamente comercial. Y para mí fue la entrada al mundo laboral, porque poco después murió mi padre, tuve que hacerme cargo de mi madre, de mi casa, y me ayudaron a incorporarme al mundo editorial presentándome editores y empecé a trabajar inmediatamente. Hice una carrera en un mundo absolutamente masculino, como es el dibujo, como era en aquella época el dibujo animado. Se hacía animación a 24 fotogramas por segundo, todos dibujados, y claro, empecé a trabajar rodeada de hombres, pero eran hombres jóvenes, eran hombres de mi edad y muy abiertos de miras también. Tuve muy buena relación con ellos y aprendí todo lo que pude de animación. Asumí todas las técnicas de animación, grabar, filmar, grabar, aprendí a hacerlo todo. Y llegó el límite, que el límite era la creación de personajes. Y no podía expresarme, tenía que asumir la estética de la casa. El que mandaba era aquel señor. Y fue la única experiencia que tuve como asalariada, como trabajadora con contrato laboral. Cuando decidí marcharme, porque por un lado había llegado a un tope a nivel profesional, trabajando todas las horas del día y más. Y políticamente, aunque siempre había seguido la actualidad política, durante ese periodo estaba tan ocupada que no prestaba demasiada atención al entorno, pero había atentados, había secuestros, la ultraderecha comenzaba a actuar de forma brutal en Argentina, y un día decidí que me estaba acostumbrando a la violencia y que no podía ser. Y decidí marcharme y creo que tomé la decisión de que sería muy largo el exilio, que no pensaba volver, no tenía ganas de volver a aquella Argentina durante mucho tiempo. Todavía no tengo ganas de regresar. Bueno, me instalé en Barcelona y, claro, al llegar en el 75, antes que muriera el dictador, pero había gente trabajando, había movimiento, estaba viva Barcelona por debajo. Y tuve la suerte de conocer a toda la gente importante en aquel momento. Claro, ahora hablábamos de Pilar Aymerich, por ejemplo, y Pilar Aymerich fue una persona a la que conocí inmediatamente y acolita, porque empecé, me conecté, llevaba contactos desde Argentina, tenía contactos con la gente que hacía cómic
en ilustración en Barcelona, y a través de ellos estaba todo conectado: el cine, la literatura, la fotografía. La gente que valía la pena estaba absolutamente ensarchada, y era maravilloso. A partir de la muerte del dictador, que fue celebrada con una anécdota que a mí me gusta recordar siempre, porque claro, la represión era muy fuerte y no podías expresarte libremente y decir que hacías lo que fuera, pero todo el mundo tenía, o al menos la gente que yo conocía, tenían una botella de cava en el congelador preparada para el evento. Y cuando murió, la noche que murió, las Ramblas quedaron tapizadas de tapones de botellas de cava, como un acto de reivindicación, ¿no? de celebración. Bueno, a partir de ahí, lo primero como decía Cecilia, lo primero que me impactó cuando llegué a Barcelona es que, claro, una de las primeras cosas que hice fue intentar abrir una cuenta bancaria, bueno, abrirla, porque fui al banco y me pedían el aval de un marido, de un padre, de un hermano, y aluciné y les dije que, bueno, que venía de otra historia. Y no podía concebir que una mujer estuviera supeditada, una mujer de casi 30 años, estuviera supeditada a esto, a un hombre que le abriera el camino de su propia economía. Total, empecé a trabajar inmediatamente, primero en Editorial Bruguera. También conocí de mujeres, no había tenido contacto en Argentina con mujeres que hicieran cómic, y en cambio en Barcelona me encontré con Montse Clavé, que también gran militante feminista, con Marica Vila, y luego inmediatamente en el mundo underground surgieron Laura Pérez Bernetti, una noia que era como la Isa Feu, que trabajaba en el Víbora también, y todo esto comenzó a formar un corpus que ahora, como resultado, significa una cantidad de chicas que están trabajando en cómic y que hacen un trabajo muy divertido y muy libre y muy liberador, porque hablan de sus propias experiencias, generalmente desde el punto de vista del humor, que es muy importante, creo, en la comunicación. Y respecto a mi carrera, cuando estuvo encaminada ya definitivamente, uno de los personajes más importantes de mi vida es Mamen, que apareció primero en el Jueves con guiones de Andreu Martín, y después fue creciendo con guiones de Manel Barceló, que está aquí presente. Curiosamente, hay una cosa que en encuentros feministas de mujeres dibujantes se acostumbra a obviar esta mitad mía de colaboración con guionistas. Yo he colaborado con Armonía Rodríguez cuando llegué a Barcelona, y bien, pero para mí es importante, no domino mucho la palabra, y para mí es muy importante el relato oral en una historia, en un cómic, que es una historia mixta entre imagen y palabra. Y con Manel Barceló, cuando Manel
pasó a ser mi guionista con Mamen, el personaje adquirió una profundidad y una seguridad como mujer, como feminista, como rompedora, que es curioso, pero muy frecuentemente me preguntan si yo soy la guionista y Manel el dibujante, porque es un producto totalmente feminista. Quiero decir, Mamen es una avanzada, Mamen es una guerrera y Mamen es una mujer absolutamente liberada a nivel económico, a nivel sexual y muy crítica a nivel político también. Y bueno, luego continuaremos hablando, pero esta es mi primera introducción al mundo laboral. Cecilia, a lo mejor nos puedes contar un poco el ambiente. Tú llegaste a Madrid, no llegaste a Barcelona, entonces si nos puedes hablar un poco de lo que ha sido tu llegada a Madrid, en qué círculos te has movido y cómo te has formado también. Vale. Sí. Creo que era esa la primera pregunta, pero me fui por otro lado. Pero es muy propio de mí perderme. Es que soy documentalista, entonces sigo la energía de la naturaleza. Sí, yo llego en el año 77 con 19 años recién cumplidos. No es el 8M, pero sí llego, hablando en catalán, el 2 de octubre, que ahora ha cubierto otra simbología. Y me encuentro primero con una cosa muy importante, y es que estoy saliendo del inicio de la gran noche oscura de nuestro país, del gran drama, del gran drama político y la muerte y el terror, y llego a un país que está despertando, que está saliendo, con una acogida por el exilio chileno o quienes llegábamos a Madrid semi-exiliados porque no había exilio, inmensa. O sea, yo he sido ayudada por millones de personas en España que eran totalmente sensibles a lo que nos había pasado en Chile. Sabían más del golpe de Estado que yo, porque yo venía ya de la dictadura y aquí había una información que no se vivía ahí. Entonces, lo primero que tengo que decir es que tengo un agradecimiento tremendo por la gente que me recibió, me acogió, me adoptó, porque como era muy cría y además parecía más cría de lo que era como una especie de adopción así, me llevaban de un lado para otro. Entonces, eso fue tremendamente grandioso para mí, además como un respeto, me pedían que contara, que hablara, que era como una especie de cuéntanos, qué ha pasado, ¿no? Cómo está pasando, en fin. Y por otro lado me encuentro con un Madrid, o sea, yo para empezar no quería venir a España, yo quería ir como a otros lugares a estudiar cine, pero se me cerraron las puertas por otras razones que no voy a explicar. Y entonces aterrizo en Madrid un poco como, bueno, aquí es donde voy a empezar a ver qué voy a hacer, y es otro accidente en mi vida que estoy agradecida para el resto de la vida, porque yo llego a un Madrid que empieza a hacer la movida, empieza a vivirse en una libertad en esa ciudad que fue tremendamente bonita, además viviéndola en la edad que yo tenía. Yo, por ejemplo, mi primer trabajo que tengo para sobrevivir es en el Drugstore de la calle Fuencarral. Y yo vendía libros y ahí conocí a un montón de gente, entre ellos estaba el Fabio McNamara, pasaba Almodóvar por ahí. Almodóvar todavía no había hecho ninguna película, la hizo en el 78 creo, 79, o sea, pero en el 80. Y ese mundo que yo lo conocí como una chica que vendía libros y además dejaba que robaran, porque en fin, yo me ponía un poco a favor de ellos, ¿no? De ellas. Eso me inspiró mucho también, o sea, me sentí inmediatamente como madrileña de ese Madrid de la movida. Y a partir de ahí coincidí con gente que luego han hecho películas también. También nos dimos cuenta que el cine era súper elitista y que realmente siendo migrante, semi-migrante en el caso, y muchos de mis compañeros españoles que venían de provincia y no tenían dinero no podían hacer cine. El cine lo hacía una clase burguesa, económica, lo hacía Pilar Miró, lo hacía Josefina Molina,
y Cecilia Bartolomé. De lo que había en ese momento de mujeres no había más, ¿vale? Entonces, las personas jóvenes nos teníamos que buscar la vida y, por suerte, en el camino aparece el vídeo como nueva tecnología y eso es lo que nos llena de herramientas, ¿no? Entonces, pertenezco a la generación que empieza haciendo vídeo, arte, antes de cine. El cine no teníamos posibilidades y en ese camino del videoarte me vinculo a todo lo que fue el movimiento del videoarte, del Círculo de Bellas Artes, que hay la primera muestra de videoarte y todo lo que se hacía con el videoarte, que a mucha gente ni lo entendía ni le gustaba. También hay que decirlo, porque el videoarte era una opción estética bastante rupturista, ¿no? Mi primer trabajo, que se llama Entre Actos, gana un primer premio en un festival de estos que empezaban a ver de videoarte, pero yo no soy aceptada en el círculo de los artistas del videoarte de la movida, que eran la mayoría chicos. Habíamos dos mujeres, una que era mayor que yo, como unos 5 o 6 años, que era Paloma Navares, que luego es una artista plástica y una artista que tenía más definición como artista visual. Y el tipo de vídeo que yo hacía no encajaba. Entonces, no me sentí nunca perteneciendo a ningún grupo. Y en esa época tampoco había mujeres que generaran colectividad. O sea, sé que había en Barcelona un grupo cercano al grupo de Marta Selva, un grupo que tenían ya una especie de, que luego se ha transformado en la Mostra de Dones, ¿no? Pero en Madrid no, en Madrid estábamos muy dispersas, había como individualidades. Y con un grupo de amigas hicimos la primera muestra de videoarte feminista en Madrid, en una aula de la Complutense, y ahí me encontré con artistas de Latinoamérica que trajimos. Loti Rosenfeld, de Chile, que es una artista fundamental para lo que fue todo el cine de protesta y de resistencia en la dictadura, y un par de creadoras mexicanas. Y bueno, era el momento en que aparecía la obra de Chantal Akerman. Chantal Akerman hace su primera película más o menos como en los principios del 80, la película de Jan Dielman, que es una película que nos fascina a todas, porque era como mi película Entre Actos de la domesticidad del cuerpo. Ella lo hacía un poco con el tema de la prostitución, el tema de ser una madre con un solo hijo y tal. Esa película en ese momento no la entendía ni Dios. A nadie, una película que duraba como 2 horas, una señora que se levantaba por la mañana, se preparaba el café, encendía la cocina, se volvía a sentar, llegaba el hijo, le daba de comer, 2 horas, ¿vale? Jan Dielman es una película que hace 3 años le han dado el premio a la mejor película en uno de estos premios y reconocimientos que hay internacionales, a la mejor película de, no sé si fue de una década o de 2 décadas. En ese momento nadie la entendía. Yo me acuerdo presentando una mesa redonda en el Círculo de Bellas Artes sobre el cine independiente. El cine, primero era el cine y las mujeres, ¿no? Pero entonces a mí me invitaron como independiente, así como que esta hace cosas, ¿no? Entonces ya, no era cine, yo no era Pilar, estaba Pilar Miró, y me acuerdo que lo moderó Marisa Paredes. Entonces Marisa me invita, porque yo, como era chilena, y ella conocía a Raúl Ruiz, que era un gran director chileno, que trabajó mucho Marisa con él, dice, bueno, y aquí hay un ejemplo de un cine distinto. El cine que rompe todo. Cecilia, háblanos de Jan Dielman, que dura 2 horas y no sale de la cocina. Entonces, era como todo un trabajo así de ir conociendo, descubriendo entre todas un poco lo que era la estética del cine feminista o de un cine diferente. ¿Sabes? Como que hacíamos un aprendizaje colectivo, porque no había caminos, no había... Las norteamericanas empezaban a hacer películas, o sea, el cine existió realmente a nivel de cantidad de mujeres hace 10 años, 5. Ahora tenemos directoras ganando premios por todos los festivales del mundo, y cuando yo salí de Chile habíamos 3 directoras. Valeria Sarmiento, que era la mujer de Raúl Ruiz, que vivía en París, Tatiana Gaviola, que fue una directora que se quedó a resistir en la dictadura, y yo que no era todavía, porque yo me había venido para acá. Y luego ya se empezaron a producir muchas experiencias de producción de mujeres. Hoy es otra cosa, a mí me encanta, porque además el cine que están haciendo las mujeres es interesantísimo. La Concha de Oro que se ha ganado este año,
por primera vez una mujer, merece la pena aplaudirlo entre todas y bueno, y ya se organizaron asociaciones de mujeres cineastas, a las cuales yo, verdad, no me he metido porque he preferido seguir trabajando de manera independiente. Ese un poco ha sido el salto y el aprendizaje es un poco de calle, ¿no? Como al mismo nivel que aprendió toda la gente a vivir Madrid de otra manera. Como va pasando el tiempo, igual podríamos enseñarle uno de tus trabajos, a lo mejor el de 8 minutos que tenemos aquí seleccionados para que la gente que no lo conoce descubra. Sí, mira, yo no he traído toda la obra más personal. Yo en el contexto de lo que estábamos hablando estos días y por los debates que ha habido, he preferido hacer una selección específica de lo que es un poco mis testimonios fílmicos sobre el feminismo que he podido filmar. También quería antes decir algo, cuando tú empezaste explicando... Esta delegación que venimos de México... Hay una cosa importante, los archivos de los primeros feminismos casi no existen. Se filmó muy poco porque no se filmaba todavía, ¿vale? Por ejemplo, de Granada en el año 79 casi no hay material cinematográfico. Costó muchísimo cuando se hizo en el 2009, los 30 años después de Granada, encontrar algo, incluso fotos. Y cuando yo quise hacer un trabajo de memoria, hace muchos años, había poquísimas imágenes y las tenía Televisión Española, y eran tan caras comprarlas. Entonces fue una de las cosas que a mí me hizo pensar, no, las imágenes tienen que ser nuestras, o sea, no puede ser que nos filmen y que luego para poder contar nuestra historia tengamos que pagar un dineral para que nos la cedan, ¿no? Entonces me hice como una especie de militante de filmar del registro. Yo creo que soy en este momento como una obsesionada del registro, porque creo que solo el registro en sí mismo tiene un valor brutal y además me parece sumamente interesante hacer cosas para que vuelen y que otra gente edite. No tienes por qué tú, es muy patriarcal, es mi obra, esto es mío, es mi firma, etc. Entonces, una experiencia como el tren de la libertad que se hizo cuando la lucha por el aborto fue un ejemplo que en realidad debería ser como un sistema casi de producción. Voy a mostrar, por un lado, un segmento muy pequeñito de la conferencia de Beijing, que además, Marina, de lo que veníamos el otro día hablando, fue para mí un elemento un poco fundacional de lo que significó el feminismo internacional. Yo fui allí a la carpa de las ONG y por primera vez me encontré con un montón de mujeres que eran un poco igual que yo, que hacían cosas autónomas y que estaban trabajando la imagen desde una cosa más política. Esta delegación que venimos de México no solo traemos las propuestas específicas de las mujeres, sino también de otras que no pudieron venir por falta de recursos y que tiene que ver con la situación de conflicto que estamos viviendo en nuestro país. Y nuestra presencia acá responde a la necesidad de intercambio de experiencias con compañeras de toda Latinoamérica para una lucha conjunta contra una política neoliberal que lleva al hambre, a la marginación, a la desocupación y a la miseria de muchos pueblos de Latinoamérica. Pero eso requiere de una flexibilidad de los países ricos. Y entonces en ese punto yo tengo gran solidaridad con las mujeres europeas y norteamericanas, pero en este punto en específico les reprocho que han puesto por encima los intereses de sus gobiernos, no de sus países ni de sus pueblos, de sus gobiernos, que son intereses económicos muy poderosos y que nos alejan a nosotros los países pobres de poder tener una posición digna. Porque aquí estamos discutiendo un documento muy bonito, muy completo, pero en la medida en que esto no se acompañe de un compromiso político de los países, de dar recursos, porque no podemos tener acceso al poder en la medida que no tenemos acceso al poder económico y al poder de la decisión. Estamos reclamando también a las mujeres latinoamericanas, decirles cómo se sienten ellas cuando de antemano les ponen las soluciones y cuando en realidad no lo es. Muchas de las mujeres de las intermediarias de las ONGs nos hacen a las mujeres nativas de la misma manera y entonces que sientan en carne propia para revisar sus posiciones con las mujeres nativas. Quizá en unos años más, analizando la historia, vamos a señalar este momento en Beijing,
y en este foro de organismos no gubernamentales como un momento muy clave. Humanidad. Aunque los gobiernos no firmen los documentos que encaminamos, estamos todas contentas, felices por los intercambios que hacemos y por estar todos estos días hablando de paz, armonía, hablando para la vida y para las cosas que son las cosas mismas propias de nuestras vidas. Creo que era lo que te decía, con la responsabilidad de asegurarnos que el próximo siglo va a ser el siglo de las niñas. Y ahí es con ternura, con emoción, con calidez. El próximo siglo es de las niñas. No puede deleitarse en la fragmentación de las mujeres, porque, como digo, en el límite disolvería su propia pertinencia, su propia necesidad. Pero tampoco puede añorar o desear una unidad total imposible, porque eso desactivaría su potencialidad política y nos convertiría casi en una mitología o en una religión. Ciertamente la tarea del feminismo es compleja, tenemos que huir del esencialismo excluyente que se olvida de las diferencias y desigualdades entre mujeres, pero sin llegar tan lejos por ese camino que disolvamos al propio sujeto del feminismo, la lucha de las mujeres sigue siendo necesaria y además es una conquista feminista que cada vez haya más maneras de ser mujer y más maneras también de ser sujetos humanos más allá del género. Obviamente quienes sentimos la opresión somos las mujeres, pero ahora vemos que hay otros sujetos y sujetas, sujetes y que también están sufriendo opresión. Entonces eso le está colocando una pregunta fundamental. ¿Realmente necesita el feminismo un sujeto? ¿O realmente necesita el feminismo un proyecto político y o proyectos políticos? ¿Cuáles proyectos feministas tenemos que articulen una visión epistemológica política que sea antirracista, anticapitalista, que esté constituido por blancas, negras, pobres, no pobres, mestizas, etc.?
internacional, convocada en muchísimos países. Así que un aplauso por todas las mujeres. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista, hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista, ahí está nuestra huelga. Este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Nos faltan compañeras, nos sobran fronteras, nos faltan compañeras. No la podemos pagar, pero nunca parecimos en los temas a escuchar a la huelga, en la historia vamos a aparecer a la huelga, todas a la huelga vamos a ir. Bueno, va pasando el tiempo, pero creo que una cosa que me parece que me llama la atención en estos 3 vídeos es la creatividad del feminismo, el humor. Todas nos hemos reído con los lemas y creo que eso conecta muy bien también con el trabajo que vosotras habéis hecho, ¿no? Que el feminismo también es alegría, ha sido mucho sufrimiento, mucho dolor, pero también es mucha creatividad, mucha capacidad de reírse de las dificultades y de crear. Sí, esa parte, bueno, yo siempre con el archivo, impresionante también, y el valor que tiene, porque lo que decías tú, Cecilia, en los años 70 casi no hay archivo, y porque muchas veces no ha habido conciencia de lo de pasar a posteridad, es decir, los hombres han tenido mucha conciencia de que hay que dejar todo por escrito, y muchas veces los grupos militantes se destruye, esto no tiene valor, incluso propias artistas o bueno, lo veíamos ayer con las entrevistas con las mujeres, no sé, yo no he hecho nada importante, era mi marido, en fin, entonces esa idea de no ir dejando rastro, entonces tanto que historiadoras, bueno, me parece fundamental, porque realmente es que tenemos que ser conscientes de que hay que dejar para la posteridad, porque si no, pues no vamos a tener ese trabajo y esos restos para poder rescatarlo. Y bueno, y el humor también, por supuesto, y de ahí enlazábamos con tu trabajo. Yo queríamos mostrar, que nos explicaras un poquito también, Mariel, tu trabajo. En el caso de Mamen ya se ha hablado que es una figura feminista. Yo te quería preguntar eso, si cuando pensasteis en este personaje realmente había como una reflexión, ¿no? de querer, una voluntad de mostrar a una mujer que rompiera con las reglas, es decir, una voluntad política clara, o fue más bien, no sé si decir feminismo intuitivo, pero quiero decir algo que se fue construido poco a poco, o nació ya el tema de pelirroja, no siempre esa, ¿no? La mujer pelirroja como esa mujer al margen, ¿no? Asociada con esa sexualidad libre. Entonces, bueno, eso como el personaje y otros personajes, pero aunque ya has dado unas pistas. Ese es el emblemático. Mamen nace como por casualidad. Nace dentro de la serie Contactos con Andreu, y era una adolescente muy avanzada, muy lanzada, desvergonzada, pero no pasaba de muy ligona, pero no pasaba de aquí. Cuando el Andreu y yo decido dejar la serie porque no funcionaba, se había agotado para mí, decidimos continuar con el personaje, extraerlo de la serie, y pasa Manel a ser el guionista porque ya había hecho algún guión en momentos en que no me llegaba tiempo, y también por el director, sugerencia de Jean, el director del Jueves en aquel momento, y es cuando Mamen comienza a tener otra mirada, comienza a crecer, sale de la adolescencia insustancial y comienza a convertirse en una mujer con unas convicciones, con una forma de ser, y cada vez más reivindicativa de muchas cosas, en el ámbito feminista, en el ámbito social, y evidentemente se convierte en un personaje político
que en un momento dado, en el 2011, nos plantean desde la dirección del Jueves que era teníamos que volver a la adolescente, a la Lolita, la adolescente despreocupada, porque Mamen estaba convirtiéndose en una pesada que cuestionaba todo. Y entonces les dijimos que se la hicieran ellos, la adolescente. Era una feminista frustrada. ¿Y tus trabajos posteriores también nos querías, ¿no? Sí. Que nos contaras? Bueno, estas son imágenes del trabajo que estamos haciendo ahora mismo, Manel y yo. Yo durante 30 y pico de años, casi 40, estoy compartiendo los dos mundos, el del teatro y el del cómic. Y este trabajo, cuando dejamos el Jueves, yo me jubilé y Manel me escribió un guión para una novela gráfica basada en un texto de Juli Vallmitjana, un escritor de principios del siglo catalán que trataba la gente del bajo fondo, del barrio chino, y sobre todo había recogido el lenguaje de esa gente que era una mezcla de catalán, caló, cosas en castellano, cosas en francés. Es un lenguaje muy rico y que además explica un mundo muy deprimido, muy pobre, muy tremendo, de la Barcelona enclaustrada aún no ya entre murallas, pero muy prensada. Y me parece precioso el tratamiento que Vallmitjana le da a estos personajes. Lo que pasa es que cuando yo hice una obra de Vallmitjana, que era muy abierta, divertida y tal, cuando le propuse a Manel que me hiciera un guión sobre el texto teatral, él decidió que mejor coger una novela y además de esa novela coger un capítulo y desarrollarlo. Y estuve de acuerdo y de ahí nace 30 Claus, que es la historia de una niña. La Chava es la historia de una niña que nace en esta sociedad totalmente deprimida y que su madre es alcohólica, es prostituta, su padre está en la cárcel, el entorno es dickensiano. Y la novela sigue la trayectoria de esta niña, pasa por la prostitución y hasta que finalmente se redime con la ayuda de alguien. La visión de Manel sobre la historia de Vallmitjana cambia y Vallmitjana nos da una visión de la mujer desde una mirada paternalista, típica de la época. Y nosotros cogemos a esta mujer y le damos una vuelta de tuerca. No tiene más remedio que prostituirse porque no tiene instrucción, no tiene otra forma de vida, ha de mantener a sus hijas, está siendo explotada y está alcoholizada porque todo la lleva a esto. Esto es la madre de la niña, de la Chava. Y a la Chava solo le hacemos un recorrido de niña pequeñita durante el año 1905, que es cuando transcurre la historia, y de alguna manera lo que estamos haciendo también es un homenaje a la ciudad en aquella época. De hecho, es un texto modernista,
pero al contrario que los textos modernistas de los contemporáneos de Valmichana, que enfocaban a la sociedad menestral y los comerciantes o la burguesía, aquí nos enfrentamos al barrio chino, a la miseria y a esa gente que es una realidad y que son, bueno, los catalanes de aquel momento que luego han evolucionado. Bueno, no sé cuándo lo acabaremos y con este trabajo que es absolutamente libre, y aquí me remito a Cecilia, este trabajo lo hemos encarado como un ejercicio de libertad absoluta. Y entonces cada tanto cambio de técnica, voy cambiando de formas de expresión porque me lo pide el momento, me lo pide el cuerpo y no lo hemos presentado a ningún editor y no lo haremos hasta que no esté acabado del todo, y serán 200 y pico de páginas. Y no lo haremos porque no quiero que nadie, absolutamente nadie, pueda imponer absolutamente nada. Es nuestro trabajo, es tal como lo vemos, tal como lo sentimos, y así llegará. Así lo propondremos cuando toque. Y si no lo coge nadie, pues mira, lo habremos disfrutado durante todos estos años, el Manel y yo. Qué maravilloso, sí, esa libertad de no tener, porque claro, bueno, eso te daría para otra mesa, ¿no?, de las imposiciones cuando estás en eso, tú has dicho en el jueves, de que te obligan, ¿no?, este personaje es demasiado subversivo o demás. Joder, yo es que tenía muchas cosas, pero sí que creo, lo habíamos planteado que era interesante y lo habíamos hablado también estos días. Y para terminar la reflexión un poco, hemos hablado mucho de la memoria, de los testimonios, pero también el tema del relevo, ¿no?, de cómo, o sea, esto es al final como un relevo, ¿no?, vas corriendo, vas pasando el relevo a otra generación y el tema de la transmisión. Y entonces terminar un poco cuál es vuestra visión sobre eso, ¿no?, cómo se puede hacer el relevo, cómo también ahora mismo en América Latina, ¿no?, que todo lo que ha pasado en los últimos años, también el movimiento feminista, las dos, cómo lo veis, cómo pensáis que se puede hacer ese relevo, transmitir, y también en tanto que feministas, en tanto que también latinoamericanas, y entonces, bueno, es el tema del relevo, como, bueno, vale, pues yo antes de pasar a despedirme con el relevo, quiero solamente explicar una cosa que a mí me ayudó mucho en mi iniciación como creadora, artista audiovisual. Explicante, no tenía dinero, no pude hacer cine porque era imposible hacer cine, y yo hice una cosa que creo que fue un golpe de suerte, una carambola en mi vida. Era tan cinéfila, me veía muchas películas, yo estudié en una facultad donde no se rodaba porque no había cámaras, pero veíamos cine 5 o 6 películas al día. O sea, entrar a las 12 de la mañana en la filmoteca y salir a las 12 de la noche. Entonces yo hice una película a base de archivos de películas que me fascinaban, y mi primera obra que a mí me dio a conocer internacionalmente fue un trabajo de resistencia totalmente, de autora absoluta, que fue cogerme las películas donde estaba Greta Garbo y Marlene Dietrich y hacer un montaje, una historia de amor entre ellas dos, en clave de cine mudo. La idea anterior a eso fue otra. Yo quería hacer un largometraje de 5 estrellas del cine y hacer un... Bueno, el caso es que todo fue depurando hasta llegar a hacer Encuentro entre dos reinas, que es una pieza de 10 minutos usando materiales de otros, de Hollywood, y yo dirigí a la Greta y a la Marlene a mi entera bola, porque corté, puse, las monté, se casaron, tuvieron hijos, compartían casa, etc. La peliculita cuenta todo eso, en Encuentro entre dos reinas. Y esa película llegó a los festivales LGTBI de Nueva York, de Berlín, me hizo recorrer el mundo, me conocieron en un montón de partes del mundo, y hasta el día de hoy me conocen, y fue proclamada en un momento como la obra queer más importante del cine experimental. Y cuando a mí me dijeron,
tú eres la autora de la película Queer Mad. Y yo dije, ahí empecé a preguntarme, ¿qué significa queer? Tengo que enterarme, porque me están diciendo algo que no conozco. Y con esa película fui a Nueva York, y en el año 88 mi obsesión era que la Garbo y la Marlene vieran la película, porque estaban vivas. Y fui a Nueva York a hacer todas las gestiones de ver cómo podía conseguir hablar con Greta Garbo, ponerme en la portería de Manhattan y hacer, dame la película, you please. Bueno, fue imposible porque Greta Garbo era un misterio, o sea, y contacté en esa búsqueda de cómo voy a hacer que estas señoras se vean y que me quieran matar, porque por supuesto me van a querer demandar o lo que sea, pero que se vean, ¿no? Y entonces contacto con Women Make Movies, que es una de las primeras distribuidoras de cine de mujeres en Estados Unidos y en el mundo en realidad. Me cogen la película, se quedan totalmente enamoradas de la película, y con esa empiezo a hacer como estrellita de las inauguraciones de los grandes festivales, que en esa época eran cine gay y lesbiano, solo, no eran queer, LGTBI. Y eso me dio puertas para muchas cosas, ¿sabes? Como una especie de bola. Pensando un poco en cómo tú te habías empezado a introducir y tal. Hasta ahí llego. El relevo. Desde mi punto de vista, a nivel personal, yo lo quiero acompañar. Yo quiero conocer y conozco y busco conocer y dialogar con toda esta nueva generación que es de todas, de todes y de todes y de tudis, y lo que venga, porque el futuro nos va a traer muchas cosas que hoy por hoy probablemente no podemos ni siquiera imaginarnos. He estado en América Latina, en Argentina, en Chile, haciendo los seguimientos de las comisiones del 8M de allí. Hay figuras, para mí hay momentos absolutamente fundamentales, fundacionales de lo que es el feminismo internacional hoy, y uno de ellos, especialmente, y que suertemente se genera en Chile, es cuando las tesis, con la performance El violador en tu camino, consigue en el Estadio Nacional de Santiago juntar feministas de 93 años como mi madre, hasta niñas de 3 años, para bailar la performance El violador en tu camino. Eso para mí es un texto político del siglo XXI que nos representa a todas, a todes y a los que vendrán, como dice. Así que el Estado opresor es un macho violador, es un texto teórico que se lleva a cantar a las calles y a traducir a no sé cuántos miles de idiomas. Eso es para mí el futuro, esa es la gran internacional socialista, no, feminista que tenemos la suerte de haber vivido, y por ahí yo quiero seguir. Acompañando, aprendiendo, y cuando sea muy viejita, tener una comunidad del futuro que sea como para poder convivir y despedirnos de este planeta de manera también feminista, claro. Y Mariel, si tú cómo has seguido en Argentina, pues porque el tema era también preguntaros por el tema de la vuelta, si habéis pensado volver, pero bueno, eso hablaré, en algún momento pensáis volver a Chile o a Argentina, pero tú cómo has seguido. Bueno, yo Argentina tardé 16 años antes de volver después de mi partida, y volví por primera vez con Manel, que llevaba La Tigresa y otras historias de Dario Fo a Buenos Aires. Fue mi primer encuentro con mis amigos de la infancia, adolescencia, que había dejado de ver cuando comencé a trabajar. Y tenía terror, porque no sabía si estaban todos y no sabía cómo estarían. Fue muy duro, porque fue maravilloso encontrarte con el afecto de toda la adolescencia. Pero a medida que vas ahondando, descubres cosas comentarios, por ejemplo, de una amiga muy amiga refiriéndose a las Madres de Mayo como esas locas. Una reacción que me dolió muchísimo. Y además, claro, el movimiento de las Madres de Mayo era simplemente para recuperar a sus hijos, para recuperar una parte de ellas, pero se convirtió
la punta de lanza de la liberación de Argentina, porque estas mujeres estuvieron ahí no solo contra la represión oficial, sino contra la represión de los iguales en la calle. Es que eran menospreciadas y eran las locas de Plaza de Mayo. Y bueno, esta fue otra de las historias que nuevamente me pusieron fuera de Argentina. Y más tarde, en los últimos años. Más tarde, en los últimos años, bueno, yo creo que están en una reparación importante desde el momento en que la ESMA pasa a ser un centro de recuperación de la memoria, desde el momento en que, bueno, hace poco se estrenó aquella película en la que relatan Argentina, ¿cómo es Argentina 1985, ¿no? En que relatan todo el proceso ese de cambio. Y entonces a mí me vuelve la mirada. Nosotros ahora en Barcelona estamos haciendo desde hace tiempo unos encuentros cada dos martes al mes delante de la comisaría de Vía Laietana, reivindicando que esa comisaría se convierta en un centro de recuperación de la memoria y de la historia. Y es duro porque están en contra, bueno, todos los sindicatos policiales se han puesto las manos a la cabeza, el ayuntamiento ha instalado por fin, ha hecho caso de una demanda que hemos hecho desde hace mucho tiempo, un grupo de gente, que es poner unas placas en el suelo que ponen justicia, reparación, libertad y no sé qué más. Y se han sentido absolutamente atacados por estas palabras que son la base de los derechos humanos, ¿no? Y estamos ahí en esa lucha y aún no hemos conseguido que alguien de las entidades, que alguien de la oficialidad nos apoye abiertamente para que esa comisaría, que es terrible, se convierta en un centro de recuperación de la memoria. Hace poco tiempo, el año pasado, una escritora, una periodista, Gemma Pascual, publicó un libro que se llama Torturadas y recoge el testimonio de 28 mujeres que han pasado por la Vía Laietana y han sido cruelmente torturadas. Y hay generaciones. Nuria Cadenas, los padres de Nuria Cadenas, que es una periodista en activo actualmente, que acaba de publicar hace poco un libro. Nuria, los padres pasaron por Vía Laietana porque eran militantes del PSUC, fueron torturados. Nuria Cadenas tiene un hermano, el hermano pasó por Vía Laietana y luego le tocó el turno a ella, y hubo momentos terribles en que coincidieron padre y madre con el hijo, y la tortura para los padres era presenciar la tortura del hijo. Y esto es posfranquismo reciente. Esta es una historia del 2000 y pico. Quiero decir que está viva la comisaría, desgraciadamente viva. Y bueno, estamos en esta lucha y yo creo que la ganaremos y que conseguiremos que aquel edificio se convierta en un centro de recuperación de la memoria. El primero que haya aquí o lo que sea, pero yo creo que España ha de luchar por quitarse de encima el franquismo que no se va, que está ahí presente en las instituciones que están
haciendo fuerza para intentando volver descaradamente, porque siempre han estado, creo. Esa es la historia. No sé si hay algunas preguntas en la sala. Sí, yo creo que sí. Tenemos unos. Sí. Y más adelante también, en el 2019, después de los hechos de Urquinaona, cogieron a mucha gente y la torturaron en Vía Laietana. Gente joven, los jóvenes que se manifestaban en Plaza Urquinaona, bueno, la represión en aquel momento fue brutal. Y bueno, ellos y toda la gente que está falsamente acusada de terrorismo, y que cuando pasan por ahí, si no es física ya a los niveles medievales en que se practicó la tortura en aquella comisaría hasta 2009, 2010, 2011, es psicológica y continúan activo. Y continúan activo y continúan defendiéndose como los defensores de la justicia. Y es brutal. Pues sí, yo creo que tenemos aún, bueno, unos minutos, estamos bien de tiempo, vamos, hemos... Sí, perfecto, pero para conversar. Muchas gracias por todo lo que nos habéis aportado, por lo menos a mí, de vuestros trabajos, de vuestras historias, de todo lo que habéis hecho en el campo cultural. Me ha encantado el humor. Yo creo que en el feminismo carece a veces y con cierta frecuencia de humor, y entonces por eso estoy impactada por todo lo que he aprendido con vosotras. Una pregunta que se me ocurría con todo lo que estáis hablando ahora del relevo, ¿qué contacto? Preguntaros si hay algún contacto con el movimiento feminista, no solamente de Barcelona en este caso, tú estás en Madrid, pero con el movimiento feminista de Madrid, y si tenéis conocimiento, lo digo porque yo no lo tengo y me interesa saberlo, si hay algunas personas como vosotras o parecidas que hacen un trabajo parecido dentro del movimiento feminista, en Madrid y en el resto de España. Es la pregunta que os hago. A ver, yo considero que yo estoy en el movimiento feminista de Madrid. O sea, yo me considero perteneciente al movimiento feminista de Madrid. No, esto lo hablaba, lo del movimiento feminista de Madrid lo planteaba a Mariel por todo lo que estás contando de lo que pasa, de lo que hacéis en Barcelona. Vale. Sí, Tanto vale, sí. de lo que habéis hecho como de lo que pensáis hacer, y sobre todo de la continuidad de esto último que has contado sobre las torturadas. Si eso está restringido a Barcelona o tenéis alguna vinculación con el movimiento feminista, digo de Madrid, como de Andalucía o de otros puntos de España. Ya. Y en tu caso, sí, con todo el tema, digamos, documental, vamos a llamarlo de alguna manera, también tienes contacto con el movimiento feminista, no solamente de Madrid, sino de otros puntos. Claro. ¿Vale? Vale. Bueno, en mi caso, lo que yo puedo decir es el movimiento feminista fuerte en Barcelona ahora lo lleva Caladona, que es un centro donde se agrupan colectivos diferentes de mujeres
latinoamericanas, de mujeres migradas que viven en Barcelona, de Latinoamérica, de España en general, de otros países, gente de la cultura, hay diversos colectivos. Yo realmente no participo muy activamente ahí, y donde me muevo con un grupo pequeño feminista es a nivel de nuestro barrio, un grupo de donas del barrio simplemente, que nos conectamos, pero nos conectamos dentro del ámbito de Barcelona. No sé si hay alguna conexión por parte de Caladona con grupos feministas más importantes fuera de la ciudad, fuera de Cataluña, porque no es Barcelona solamente. Esto no podría decírtelo porque no lo desconozco. Y lo otro es, bueno, el colectivo que lleva las protestas delante de la comisaría agrupa gente de la Asamblea Nacional Catalana, gente de Òmnium Cultural, gente de todos los sombreros que nos podamos poner, las feministas, está todo muy interrelacionado. Y esto sí que tiene una cierta trascendencia a través de las plataformas aquí estas. Y con Caladona, simplemente con el tema archivístico, yo sí que sé que están en una red internacional de archivos feministas. Esto sí pero a nivel archivo, justamente para rescatar todo ese archivo feminista, ellas sí que están con otras. Sí. ¿Querías decir alguna cosa? Sí, lo único que yo te digo, que yo estoy en el movimiento feminista, pero hay un montón de feminismos. O sea, estoy conectada con las comisiones del 8M cuando puedo, cuando he seguido los procesos de la huelga, estoy conectada con el movimiento feminista racializado, que no es, o sea, hay varios grupos, hablemos en plural. En los feminismos yo me vinculo con las distintas, diríamos, como distintas identidades, sensibilidades, y hay momentos en que nos encontramos juntas, ¿no? Cuando estamos en acciones comunes. A nivel personal no me da tiempo para ser una militante de la estructura, porque como quiero filmar, pues prefiero estar como volando alrededor de lo que sea, ¿no? Y ahora tengo un proyecto, si es posible que salga la financiación, me quiero ir a la periferia de las grandes ciudades. Quiero hacer un relato, o sea, me invitaron a hacer una obra para un museo en Holanda sobre todo mi material de archivo feminista desde Beijing hasta ya ayer, que filmé hace poco una historia en Chile, el proceso constituyente feminista y tal. Y yo lo que quiero hacer, tengo ese trabajo, se llama Memoria Reeditada, de Beijing a Santiago de Chile 2023. Y mi plan es crear unos nodos de discusión, tipo las misiones pedagógicas. Irme con mis materiales, proyectar la película, filmar los debates que se produzcan en la ruralidad, en pueblos, o sea, hacer como una especie de mapeo fuera de las ciudades, porque me preocupa muchísimo la desconexión total que hay de experiencias feministas en la periferia, que son las 3 o 4 grandes ciudades. Me preocupa.